Nacionales de UTE. Miguel Acuña, además, fue uno de los presos, digamos, que estuvo, uno, digamos, de las víctimas de la represión a los docentes el domingo pasado, no el anterior, cuando más o menos se traba la carpa, la escuela itinerante pública. Así que, bueno, Miguel, digamos, ¿en qué punto está el conflicto docente en este momento? Buenas tardes. Bueno, nosotros ahora, en este momento, estamos en una situación complicada desde el punto de vista de que todavía no se resuelve a nivel nacional el tema de la paritaria nacional. En Ciudad también estamos con las mismas dificultades, si bien algunas provincias están queriendo resolver, pero parcialmente, el tema del conflicto nacional todavía tenemos la dificultad de no poder resolverlo ante la negativa del ministro de Educación, Esteban Burlis, de querer recibirnos y convocarnos. Hay una posición bastante dura del gobierno nacional respecto de la paritaria docente, y el pasado día lunes el presidente Mauricio Macri tuvo una locución muy interesante donde fijó la posición del gobierno y que vamos a ver en un video. Fue muy interesante porque él se encontraba en Paraná en aquel momento y dando una conferencia de prensa se le planteó puntualmente la cuestión docente, el tema de la paritaria y demás. Y la posición en este sentido del gobierno parece ser realmente inmutable, aunque de alguna manera tenemos un marco legal que claramente lo está obligando a hacer algo que el Ejecutivo se empeña en tratar de evitar y que hasta ahora las cámaras legislativas, pese a los esfuerzos que se han intentado, no han conseguido impulsar. Vamos entonces a este primer clip con Mauricio Macri y cuáles fueron sus reflexiones respecto del conflicto docente. Es obvio, después de haber visto las evaluaciones que hemos hecho, que tenemos un problema de calidad en la educación pública argentina. Y claramente no hay igualdad de oportunidades si no hay una educación pública de calidad. Con lo cual, el principal desafío que tenemos por delante los argentinos es, como en otros campos, porque en varios campos, es decirnos la verdad, poner el problema sobre la mesa y empezar a resolverlo. Y eso significa el gobierno provincial, el gobierno nacional, el municipal, los gremios docentes, los padres. Y yo quiero decirles que mi experiencia como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires fue muy buena, por eso soy optimista. Porque la enorme mayoría de los docentes quieren, reclaman por más y mejores herramientas para podérselas transferir a los chicos para que se transformen en herramientas que les permitan acceder a un buen trabajo el día de mañana. Hoy las evaluaciones demuestran que apenas 1,5 de cada 10 alumnos que están ingresando hoy a una escuela pública en la Argentina van a conseguir un buen trabajo. Porque la mitad no termina, y de la mitad que termina el 30%, solo el 30% tiene los conocimientos básicos de matemáticas. Entonces creo que el desafío es sentarnos al lado de una mesa y decir, ¿qué vamos a cambiar? Porque más de lo mismo va a producir este mal resultado que hemos tenido y crecientemente malo en los últimos 10 años. Eso es a lo que tiene que convocar el gobierno nacional. La paritaria queda clara, que habiéndose fijado el mínimo, corresponde a cada gobernador, porque los docentes, como los médicos, como los policías, son empleados provinciales. Entonces cada gobernador tiene que decidir cuál es su acuerdo salarial. Y esto está clarísimo, lo hemos mostrado una y otra vez, y creemos que ese es el camino. Pero insisto, necesitamos trabajar junto a los docentes. Como lo pude hacer en la Ciudad de Buenos Aires, espero poder hacerlo en todo el país. Llevar tecnología, jornada extendida, idioma, cambiar los contenidos, evaluarnos sistemáticamente, hacer un instituto de evaluación de la calidad educativa. ¿Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación? Pero los problemas no se resuelven escondiéndolo bajo una alfombra. Los problemas se resuelven encarándolos. Lo primero es reconocer, tenemos un problema y queremos que nuestros chicos tengan futuro. Estas plantas que visité hoy,
Lo que quieren es gente que reciba capacitación. Si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Y no vamos a resolver los problemas de pobreza que tenemos hoy. La pobreza se resuelve generando empleo. Y el empleo de calidad viene de la mano de la educación. Así que ese es el enorme desafío que tenemos por delante. Bueno, en la conferencia de prensa se ve cuál es el argumento del gobierno, ¿no? Dice que ha fijado una posición respecto del piso salarial en una paritaria que no se concretó, y luego plantea o transfiere la problemática a cada uno de los distritos y trata de alguna manera de hacer hincapié y trasladar el terreno de la disputa a la cuestión de la actualización, de la modernización y de la calidad educativa. Está con nosotros aquí nuestra dama, Claudia Burgos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, Alberto? Un programa más juntos. Un programa más. Y aquí con tu especialidad, justamente, ¿no? Sí, bueno, hay varios puntos a analizar. Abre el juego el discurso presidencial a varios conceptos, digamos, ¿no? Pero retomando lo que analizaste recién, el tema de delegar en las provincias la paritaria y dejarla, digamos, al presupuesto de cada una de ellas. Ahora me pregunto, Marcelo, ¿cómo podemos hablar de igualdad, de oportunidades y de calidad educativa cuando en realidad las provincias se tienen que hacer cargo de una paritaria, digamos, territorial y que depende de ese presupuesto nacional, cuando en realidad la nación no está fijando una paritaria como lo dice la ley? Bueno, la verdad que tanto el presidente Macri como el ministro Bullrich inventan un conflicto, lo promueven a partir de no cumplir la ley de financiamiento educativo, que es la ley que, entre otros puntos, propone la paritaria nacional. Y no es verdad lo que dicen en cuanto a que esa ley ya fija los acuerdos salariales, sino que hace, como excepción, plantea que los salarios docentes no pueden estar por debajo del 20% del salario mínimo vital y móvil. Pero de todas maneras, salvando eso, debe llamar a la paritaria nacional, porque en el marco de esa paritaria nacional se discute no solamente el salario, que es muy importante y que además, en base a lo que vos planteás, permite a las provincias de menos recursos tener los recursos para abordar el financiamiento del sistema educativo, y además aborda otros aspectos, que es lo de las netbooks, las orquestas, los programas socioeducativos, a todo lo que hacía referencia en su discurso Macri. La problemática docente ha excedido largamente la cuestión sindical del gremio y se ha extendido a distintos segmentos de la vida pública nacional. En la reunión de ayer de la Cámara de Diputados, bueno, hubo distintas intervenciones, finalmente había fracasado la posibilidad de discutir el tema, ya que algunas fuerzas políticas decidieron no acompañar ese tratamiento, pero de todas maneras se hizo una sesión testimonial, de la cual ahora vamos a ver una de las intervenciones que me parece que es muy significativa, que es la de justamente Héctor Daer. Hasta ahora se había planteado un poco, o se había cuestionado por muchos de nuestros invitados, la actitud que había sostenido la CGT, o el triunvirato de la CGT, respecto de una intervención más activa, más protagónica. Pero creo que realmente en la intervención de ayer Héctor Daer salió a romper lanzas y planteó claramente, y en este primer segmento vamos a ver, la cuestión docente, y luego más adelante veremos cuál es la posición que él fija de la CGT en caso de que no haya novedades. Vamos por favor a la intervención de Daer. Esperemos que esta sesión, que se torna testimonial, tenga el valor político necesario para generar resultados. Decirle que venimos acá a acompañar una muestra práctica de cómo debe funcionar un gobierno y cómo debe funcionar las diferencias entre trabajadores y empresarios, en este caso poniendo en el rol del empresario al propio gobierno. Cuando hablamos de la paritaria nacional,
estamos hablando del único instrumento que queda en nuestro país que tiene claramente un marco de equidad regional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y acá no estamos hablando solamente de las cuestiones de los compañeros docentes, del salario, de las condiciones de trabajo. Queremos también que en ese ámbito se discuta la igualdad de derechos a la educación en todas las regiones de nuestro país. Y que bien lo decía la diputada Argumedo, estamos basándonos en una reformulación hecha por la dictadura militar, y en base a esa reformulación estamos negando hoy la discusión paritaria. Discusión paritaria que no fue casual que llevara muchos años para que se volviera a dar en el ámbito nacional. Quiere decir que tampoco es casual que hoy se quieran volver atrás con las reformas que pudieron avanzar en un país más federal y en un país más equitativo. Esto por un lado, y no quiero sobreabundar en estos temas que han abundado los diputados preopinantes, pero quiero también resaltar un tema y que me parece que es imperativo que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en su conjunto cese esta política persecutoria sobre la dirigencia sindical en su conjunto y sobre los dirigentes de los sindicatos docentes. No es una buena práctica que cuando se quiere eludir el debate, cuando se quiere eludir la posibilidad de acuerdos o no, como bien lo decía el diputado Recalde, se puede llegar a un acuerdo o no, pero lo que no se puede hacer es intentar doblegar a las organizaciones sindicales, intentándole sacar la personería gremial o poniéndole multas impagables, porque eso no soluciona el problema, y para eso van a tener respuesta no solamente de las organizaciones sindicales docentes, sino que ahí mantendrán una respuesta de todo el movimiento obrero organizado. Contundente, por cierto, la intervención de Héctor Daer, ¿no, Maxi? Sí, la verdad que contundente, y se mete, digamos, en un punto creo que es clave, ¿no? Que es la violación, digamos, del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del Gobierno Nacional, que es lo que en términos legales, digamos, habilita, o lo que debería, digamos, habilitar a la paritaria nacional. Y en este sentido, digamos, me parece que también hay una relación con que, y esto es una pregunta a cualquiera de ambos, digamos, ¿no? Si estamos viviendo la tercera transferencia educativa en términos históricos, digamos. La primera fue la escuela primaria en el 79, durante la dictadura militar, cuando se pasa, digamos, a los ámbitos municipales y provinciales. La segunda transferencia fue durante el menemismo, cuando se transfiere la educación de la escuela secundaria, se municipaliza, digamos, la escuela secundaria. Y la tercera, la pregunta es si sería ahora con la provincialización de los contenidos educativos. Sí, yo una cosita previa en referencia a lo que había dicho Mauricio Macri, que me parecía importante poder aclararlo, más allá de que no le vamos a esquivar a esta pregunta que nos hace vos, Maxi. El presidente Macri nos miente cuando nos está diciendo, en cuanto a cuestiones de estadísticas y calidad educativa con respecto a nuestros pibes y pibas en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo, a nivel nacional obviamente también, pero la situación que nosotros conocemos en nuestra ciudad. Porque para nosotros es fundamental, cuando él habla de tener un buen empleo, nosotros primero vemos que primero hay que tener una política de Estado que tenga que ver con condiciones políticas, económicas y sociales que permita el avance de nuestros estudiantes. No se puede pensar de calidad educativa y de conseguir un buen trabajo solamente con buena voluntad o tener buenos promedios, porque nosotros podemos hablar de nuestros chicos y chicas con un nivel de calidad educativa y no necesariamente eso significa de que consigas trabajo.
En todo caso, eso es parte de las trampas, primero de su gobierno, del capitalismo, en el sentido de que genera competencia, y cuando están hablando de la posibilidad de trabajo, están hablando en función de desplazar a otros en cuanto al ingreso al mercado laboral. Segundo, también nos parece muy importante remarcar que cuando él habla de poner las cosas claras y de que nosotros no tenemos voluntad de querer negociar, nos está nuevamente mintiendo en el sentido de que primero no está cumpliendo con una ley que nosotros tenemos desde el año 2007, que es la paritaria nacional. No solamente cuando nos convoca y se burla de las convocatorias, porque bajo la trampa de que se resuelve distritalmente o en cada provincia, no cumple con la paritaria nacional que nosotros venimos primero reclamando desde este año. Segundo, que el año pasado nosotros tuvimos paritaria nacional. Y en los años pasados también tuvimos paritaria nacional. Él no está cumpliendo con la ley. Lo que está haciendo es disciplinar al conjunto del movimiento de trabajadores, al movimiento obrero, y como decían ustedes ahí en lo que pasaban del secretario general, del parte del triunvirato del secretario general Daer, él está expresando muy bien que este es un ataque no solamente a los docentes, sino al conjunto del movimiento de trabajadores. Efectivamente, de alguna manera, la tesis que han sostenido los sindicatos y también han sostenido las agrupaciones empresariales ha sido esta, ¿no? Como que hay una política de amedrentamiento, hay una política muy clara del Estado de intervención, de tratar de recortar derechos adquiridos, y por el otro lado vemos que hay una respuesta y que más o menos un frente muy cerrado en cuanto a esa respuesta, que nos plantea la idea de que en realidad la cuestión docente parece ser un caso testigo, pero que en realidad la metodología y sus resultados se estarían extendiendo al resto de los sindicatos. ¿Es esa la posición que ven ustedes? Está claro que no es una cuestión solamente de paritarias, sino que acá hay una política no solamente destinada al movimiento obrero, sino a la educación pública, que ha sido también un punto y un objetivo por parte del presidente, en donde todo el tiempo se ocupó no solamente de valorizarla, sino de atacarla de manera directa. Esto de que la educación pública se cae y esas frases tan provocadoras, creo que también hablan no solo de la distancia que tiene el presidente con respecto a la educación pública y la falta de entendimiento de aquellos que elegimos la educación pública en nuestra propia formación, en la formación de nuestra familia, sino de lo que significa históricamente para el pueblo argentino, digamos, la escuela pública. Hay un vaciamiento de identidad por parte de Mauricio Macri, de cuestiones tan caras y en el sentido de valores y tan importantes para la historia del pueblo argentino, y la educación pública en ese sentido es fundamental. Por lo tanto, la lucha que están llevando los compañeros adelante es una lucha sindical, pero también es una lucha del pueblo, por lo menos así lo consideramos muchos compañeros, porque nos parece que sin lugar a dudas Macri ha elegido a la escuela pública y a los docentes y a sus dirigentes como el factor de conflicto, como en su momento para el gobierno de Cristina pudo haber sido la 125 y el campo, digamos, y para todo el movimiento obrero, como para todos aquellos que apostamos por la educación pública, la lucha que están llevando adelante los compañeros es importantísima, no solamente en términos de rompimiento del techo que nos quieren poner en cuanto a la discusión paritaria, porque ese techo se está horadando no solamente, valga la redundancia, por las cuestiones concretas. Ya, disculpame, pero el FMI por eso, señaló a eso claramente esto, ¿no? Incluso desde el plano internacional ya ese techo se está horadando, ellos mismos lo tienen que reconocer. La gobernadora, estábamos hablando, intercambiando ahí con los compañeros cuando nos encontramos, la gobernadora ya
está ofreciendo el 20, digamos, rompiendo su propio techo, que era como una cuestión inamovible, si bien por supuesto que estamos de acuerdo que no termina, digamos, de cerrar esa paritaria, que está muy por debajo de la proyección inflacionaria. El tema paritario ya de por sí solo está perdiendo fuerza para el mismo discurso del gobierno. Pero acá evidentemente detrás del tema de paritaria hay un montón de otras cuestiones, entre eso, como decía acá el compañero, tiene que ver también con avanzar con instituciones instituidas, valga la redundancia nuevamente, como derecho adquirido y como derechos, digamos, establecidos de manera, digamos, a través de leyes. Ya lo vimos con la ley audiovisual, donde claramente había una ley votada por una mayoría, consensuada por organizaciones y que se avanzó, y ese ha sido claramente el patrón de este gobierno con respecto a cuestiones que surgieron de la discusión absolutamente democrática. Entonces, en ese plano y en ese punto está la discusión hoy con los docentes, y creemos que ellos están encabezando una defensa de cuestiones muy profundas del pueblo argentino, y que desde una concepción neoliberal el gobierno pretende avasallar sin miramiento, y creo que es un error muy grave político. Y bueno, nada más. ¿Ustedes ven que al gobierno no les entran las balas, o por el contrario están advirtiendo que hay contradicciones? De hecho, en un principio no se podía establecer la carpa itinerante, luego se permitió, luego se amplió el plazo. Es decir, ¿de alguna manera piensan que es una política de desgaste que se está implementando desde el gobierno, o por el contrario que efectivamente ven que de alguna manera se han metido en un conflicto que les resulta difícil de poder salir adelante, sobre todo por el papel y por la valoración que la sociedad argentina hace respecto de la escuela pública? Bueno, yo creo que fundamentalmente eso, ¿no? La valoración que y se ha demostrado en el acompañamiento de la sociedad en la escuela itinerante. Más de 80.000 personas pasaron por la escuela itinerante, representantes de todos los sectores de la sociedad acompañan la escuela itinerante, y además me parece que están en un berenjenal, porque ese famoso 18% en algunas jurisdicciones, como dice el compañero, se va ahora dando, ya no tienen argumentos, y otros argumentos es que para poder avanzar en este sentido tiene que seguir sin respetar las leyes. Es decir, debería seguir incumpliendo las leyes para seguir transfiriendo desde la perspectiva neoliberal los servicios educativos a la jurisdicción. Nosotros recuperó el Estado Nacional un rol en cuanto a la responsabilidad del sistema educativo con la Ley de Educación Nacional, que lo habíamos perdido con la Ley Federal de Educación. Así que para cambiar eso debería cambiar las leyes, debería cambiar la Ley de Financiamiento Educativo, debería cambiar la Ley de Educación Técnica, debería cambiar la Ley de Educación Superior. Así que me parece que está en un problema porque tiene que cambiar muchas leyes que además están arraigadas al sentimiento de la comunidad. La verdad, esto es lo que se siente en la escuela itinerante. Veo que te está saliendo de la vaina. En medio minuto, porque se nos acaba el espacio ahora. Como bien decía Marcelo, nosotros vemos que toda la solidaridad que recibimos de una parte muy importante de nuestro pueblo, no vamos a hablar en términos generales, pero sí sentimos que la comunidad nos acompaña. Marcelo decía, más de 80.000 personas han pasado por la escuela itinerante, pero nos parecía también muy importante algo que remarcaba Daer, que es el tema del ataque a las organizaciones sindicales. No es casualidad, primero, bueno, que hagan la cabeza de playa con nosotros como trabajadores de la educación. Y esto me parece muy importante poder remarcarlo, porque nuestra paritaria es una paritaria testigo. Si a nosotros nos pegan un golpe duro, le van a pegar un golpe al conjunto del movimiento obrero, y para nosotros es muy importante el acompañamiento y la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora para ir con una perspectiva de poder ganar esta batalla que tenemos. Bueno, así pasaron en esta primera hora aquí los compañeros de UTE con su posición. Claramente el conflicto docente seguramente va a seguir ocupando buena parte de nuestro espacio en las próximas semanas, pero de alguna manera coincidimos en que se trata de un caso testigo, donde claramente el gobierno está jugando buena parte de sus cartas y de sus posiciones respecto de las elecciones del mes de octubre.
Ahora vamos a ir a un corte y seguimos con la segunda parte del sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Ya volvemos.